Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hijo sea capaz de abandonar a su propia madre, enferma, sola y bajo la lluvia. Pero lo más sorprendente no fue el abandono, fue quien vino a salvarla. Y si te dijera que Dios no siempre responde con palabras, sino con patas, crines y ojos que sienten más que un humano, esta no es solo una historia de dolor. Es una prueba viva de que los milagros existen, aunque a veces vengan disfrazados de caballo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver te va a cambiar la forma en que entiendes la fe, el amor y el verdadero arrepentimiento. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en que el cielo parece tener ganas de llorar. Las nubes cubrían por completo el pequeño pueblo de San Lázaro, un lugar rodeado de colinas verdes, caminos de tierra húmeda y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. En la calle Los Cipreses, justo en la última casita de tejado rojo deslavado y paredes de adobe que ya mostraban las huellas del tiempo, vivía doña Virginia Mancilla, una mujer que había aprendido a escuchar con los ojos y a hablar con las manos. Virginia tenía 68 años, su cabello era completamente canoso, lo recogía en una trenza sencilla amarrada con un hilo de estambre azul. Su piel era morena clara, arrugada por los años, pero suave como si aún guardara el cariño de caricias que nunca llegaron. Sus ojos eran celestes, tan claros que a veces parecían de vidrio, e irradiaban una ternura que rompía cualquier muro, menos el de su propio hijo. Aquella tarde, Virginia estaba en la cocina de leña, cortando cebollas con sus manos temblorosas. Tenía la olla sobre el fuego lento y preparaba un caldito de pollo con lo poco que le quedaba en la despensa. Sus movimientos eran lentos pero firmes. La estufa chispeaba levemente y un olor a cebolla y ajo comenzaba a llenar la pequeña casa. Ella no escuchaba el crepitar de la leña ni los truenos lejanos que anunciaban tormenta, pero sentía algo en el aire, como un presentimiento. Algo dentro de ella le decía que ese día no terminaría igual. La puerta se abrió de golpe. «¿Otra vez sopa, mamá?», gritó Guillermo, entrando sin avisar, con la cara llena de fastidio y las botas cubiertas de lodo. Virginia volteó lentamente, sonrió con suavidad y señaló la olla con las manos, formando un gesto que significaba «es lo que hay». Él no respondió, solo resopló y dejó caer su mochila sobre la silla. Guillermo tenía 35 años, piel morena, cabello negro siempre despeinado, ojos cafés intensos que parecían arder cada vez que veía a su madre. Alto, fornido, con brazos de jornalero y cara endurecida por la vida y por el resentimiento. Su mandíbula apretada y cejas fruncidas eran parte de su expresión permanente. No había en él una sola señal de dulzura, solo rabia, silenciosa, pero constante. Se sentó en la mesa mientras Virginia servía la sopa con cuidado. Colocó el plato frente a él y otro para ella. Luego se sentó en silencio, juntó las manos y comenzó a orar moviendo los dedos con devoción, como cada tarde. Guillermo la miró con desprecio. «¿De qué sirve que reces tanto si ni siquiera escuchas lo que dices?», soltó de pronto, sin mirarla a los ojos. Virginia bajó las manos. Su sonrisa se desvaneció, pero no respondió, solo lo miró. Sus ojos, aunque tristes, no juzgaban. Él tragó saliva y siguió comiendo sin más palabra. La casa era pequeña, una sola habitación, la cocina, un baño improvisado y un jardín trasero lleno de bugambilias que ella cuidaba con amor. En la pared del comedor colgaba un cuadro antiguo de la Virgen de Guadalupe y junto a él una foto en blanco y negro de Guillermo cuando era niño, sonriendo con una cometa en la mano. Aquella sonrisa ya no existía. Pasaron los minutos en silencio. Virginia intentó tocarle la mano para bendecirlo, pero él la apartó bruscamente. «No empieces, ya no soy un niño», ella suspiró.
Se levantó despacio y comenzó a lavar los platos. Su espalda encorvada apenas podía con el peso de los años y del desprecio. Mientras enjabonaba los trastes, su mente viajaba al pasado, cuando Guillermo corría descalzo en el jardín, cuando le decía «mamita linda» y le traía flores silvestres. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Qué fue lo que ella hizo tan mal? Él la miró por un instante. Algo en su interior se movió, pero lo ignoró. Se levantó, tomó la mochila y se dirigió a la puerta. «Saldré, no me esperes». Virginia giró la cabeza. Intentó preguntarle a dónde iba, pero él ya había cerrado la puerta. El viento sopló con fuerza, moviendo las cortinas y dejando entrar el olor a tierra mojada. La lluvia comenzaba a caer, lenta pero insistente. Ella se acercó a la ventana y lo vio alejarse por la calle, caminando rápido sin paraguas. Una gota de agua cayó sobre su mejilla, o quizás era una lágrima. Nadie lo sabría. Volvió a la mesa, se sentó frente al plato de sopa que él no había terminado y juntó las manos de nuevo. Esta vez sus dedos se movieron más lento. Oraba por su hijo, por su corazón endurecido, por el amor que aún no moría en ella, a pesar del rechazo. La lluvia comenzó a intensificarse. El cielo se oscureció aún más. Y en ese momento, como si el universo se alineara con su tristeza, un trueno iluminó toda la cocina. Virginia no lo escuchó, pero lo sintió. Afuera, el mundo se preparaba para una tormenta. Adentro, su alma ya la vivía desde hacía años. Y así, bajo ese cielo gris de San Lázaro, comenzaba la historia que cambiaría para siempre no solo la vida de Virginia, sino también la de todos los que creerán que los milagros ya no existen. El sol apenas asomó entre las nubes grises al día siguiente, como si también dudara si valía la pena salir. El aire estaba pesado y húmedo, como cuando llueve por dentro, aunque afuera aún no cae una sola gota. En la casa de doña Virginia, el silencio era tan denso que hasta las paredes lo sentían. Solo el golpeteo tenue de una cuchara contra una taza rompía la quietud. Virginia estaba sentada en su silla de madera, esa que tenía el cojín floreado ya deslavado por los años. Sostenía una taza de café que más parecía agua tibia con un poco de esperanza. En la otra mano, una rebanada de pan duro que había rescatado de la alacena. El desayuno era escaso, pero no era eso lo que le pesaba. Era esa sensación de estar de más, en su propia vida. En el cuarto contiguo, Guillermo se levantó con el mismo ceño fruncido de siempre. Caminaba descalzo por el suelo frío, rascándose la cabeza. No dijo «buenos días», ni mamá, ni siquiera gruñó. Pasó frente a Virginia como si fuera invisible. Se sirvió un vaso de agua, revisó su celular y luego se sentó al otro lado de la mesa. No se miraron. Ella intentó hablar con él como lo hacía siempre, con las manos. Movió los dedos con suavidad, como si tejiera palabras en el aire. Le preguntó si había dormido bien. Él apenas levantó la vista, frunció el labio y soltó un «¿qué?», aunque sabía perfectamente lo que ella quería decirle. «No me hables así, mamá», dijo, como si sus manos fueran gritos. «Ni siquiera puedes escucharme». Virginia parpadeó. Trató de mantener la calma, pero sus manos temblaron. Bajó la mirada hacia la taza, mientras un silencio incómodo llenaba la cocina. El café se enfriaba. Guillermo se levantó de golpe, tirando la silla. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo. Volteó con una mirada dura, casi quebrada. «¿Sabes qué me molesta más?», dijo, sin importarle que ella no lo escuchara. «Que tú sigas ahí, rezando, sonriendo, como si todo estuviera bien». Ella alzó la cabeza, lentamente, y volvió a mover los dedos. Le pidió perdón. Guillermo apretó la mandíbula, dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Bajó la vista, se pasó la mano por el rostro y salió de la casa con un portazo que retumbó en toda la cuadra. Virginia se quedó ahí, inmóvil, no porque no quisiera levantarse, sino porque su corazón se le había quedado en pedacitos sobre la mesa. Respiró hondo, cerró los ojos y volvió a orar con los dedos. La escena se repetía una y otra vez, día tras día.
Guillermo vivía con ella por necesidad, no por cariño. Trabajaba esporádicamente, gastaba su tiempo en bares del centro o con gente que poco le aportaba. Había dejado de abrazarla desde los 17, desde que culpó a su madre por la partida de su padre, aunque ella nunca tuvo la culpa. El papá de Guillermo se llamaba Anselmo. Había sido un hombre noble, pero débil. Se fue una noche y no volvió. Algunos decían que lo vieron cruzar la frontera, otros que formó otra familia en un estado vecino. Virginia nunca lo supo, nunca más lo vio, pero jamás habló mal de él frente a su hijo. Prefería cargar con la culpa antes que sembrar más rencor en el corazón de Guillermo. Él, sin embargo, necesitaba un enemigo, y la vida le dio el blanco más cercano, su madre. Esa tarde, Virginia salió al pequeño patio trasero donde tenía su jardín. Se arrodilló entre las bugambilias y los girasoles que tanto cuidaba. No podía oír el canto de los pájaros, pero sentía la vibración de sus alas cuando revoloteaban cerca. Se comunicaba con ellos como con Dios, en silencio, pero con amor. Mientras arrancaba una hierbita rebelde, una vecina se asomó por la cerca. «¡Doña Virginia!», gritó con dulzura sabiendo que no la escucharía. «¿Todo bien?». Virginia alzó la vista y sonrió. Saludó con la mano y formó un corazón con los dedos. La vecina, una mujer robusta de trenzas negras, le respondió con una sonrisa cálida. Sabía que no necesitaban palabras. Guillermo regresó cuando el sol comenzaba a esconderse. Entró a la casa arrastrando los pies, sin saludar. Llevaba una botella en la mano y un gesto perdido. Virginia lo vio pasar y por un instante sus ojos se encontraron. Un segundo, nada más. «¿Por qué sigues mirándome así?», dijo él, casi en un susurro que ni el aire quiso repetir. Ella se levantó del sillón y fue hacia la cocina. Sirvió un plato de arroz y frijoles. Lo dejó sobre la mesa con una servilleta doblada como flor. Luego se alejó, no por orgullo, sino para darle espacio, para no invadirlo con su cariño que él no sabía cómo recibir. Guillermo se sentó frente al plato, lo miró. Tocó la flor de servilleta y sintió una punzada en el pecho, pero no lloró, no sabía cómo. Esa noche, mientras Virginia dormía, él se quedó despierto. Pensaba en todo lo que nunca dijo, en todos los gracias que tragó, en los te quiero que enterró con rabia. Se sentía atrapado entre un pasado que no podía cambiar y una madre que seguía amándolo, sin condiciones. Virginia, en su cuarto, dormía abrazada a una Biblia pequeña, con las manos juntas. Soñaba con un caballo marrón corriendo entre nubes, un caballo con ojos de consuelo. No sabía que ese sueño tan extraño y tan claro era solo el principio de algo divino, porque a veces los corazones que no escuchan son los que más necesitan ser tocados, no con palabras, sino con milagros. ¿Te gustaría que continuemos con el tópico 3, la tormenta que se llevó todo? Esta parte trae o punto de virada na jornada. Era viernes, y aunque era de día, el cielo estaba tan cerrado que parecía que la noche se había adelantado. Nubes negras como carbón cubrían cada rincón de San Lázaro, y el viento corría entre las calles como si buscara a quien empujar. Los árboles crujían, los techos viejos chillaban, y los perros, que siempre saben antes que nosotros, no paraban de ladrar. Doña Virginia se sentía rara desde la mañana. Tenía un leve temblor en las manos y la frente más caliente de lo normal. Pero, como siempre, no se quejaba. Se puso su suéter azul, ese que ya tenía más remiendos que hilo original, y salió al patio a recoger la ropa antes de que la lluvia se soltara con todo. Mientras apretaba las pinzas del tendedero con dedos fríos y húmedos, su vista se nubló por un momento. El mundo le dio vueltas. Se agarró del tronco del limonero para no caer. Guillermo la vio desde la ventana. Estaba sentado en la sala, sin camisa, fumando un cigarro con la mirada perdida. Por un momento pensó en salir a ayudarla, pero no se movió. Algo en su pecho quería gritarle que se levantara, que hiciera algo, pero su orgullo lo mantuvo pegado al sillón. Cuando Virginia entró,
empapada, con las toallas bajo el brazo, sus labios temblaban. Aún así, fue directo a la cocina como si nada, como si su cuerpo no le estuviera pidiendo descanso, como si el amor que sentía por su hijo la empujara a seguir. Sirvió 2 platos de sopa, uno para él, uno para ella. Colocó servilletas, tortillas envueltas en un trapo limpio y un vaso de agua de limón. Luego se sentó frente a él y con las manos le hizo una seña. «Ven, ya está listo». Guillermo la miró sin moverse. Aspiró fuerte el cigarro y lo apagó en un cenicero viejo. «¿Otra vez sopa, mamá?», bufó, levantándose con pesadez. Virginia asintió, sonriendo con ternura. Le ofreció una cucharita de chile, como si con eso pudiera darle sabor a la vida que él tanto despreciaba. «Estoy harto de esta rutina», dijo de pronto empujando el plato. Ella se quedó quieta. Su cuerpo comenzó a temblar levemente, no solo por la fiebre, sino por la tristeza que esas palabras siempre traían. Él se levantó, fue a su cuarto, sacó una mochila de tela y comenzó a meter cosas al azar. Una camisa, unos calcetines, una chamarra vieja. Virginia lo siguió con la mirada, sin entender. Se acercó y movió las manos rápidamente, preguntándole a dónde iba. «Te lo voy a decir una sola vez», gritó él aún sabiendo que ella no escucharía. «Nos vamos. Ya no aguanto esta casa, ni este pueblo, ni esta vida de miseria. Nos vamos al monte un rato, a caminar. Necesito pensar». Ella frunció el ceño. Quería decirle que no estaba bien, que su cuerpo no le respondía, que algo no andaba bien por dentro. Pero Guillermo ya había salido por la puerta, y ella, sin poder protestar con palabras, solo tomó su chal, sus sandalias viejas, y lo siguió. La lluvia empezó débil, como un murmullo, pero mientras caminaban por la vereda del arroyo viejo, el agua caía con más fuerza, golpeando los charcos, los tejados, los rostros. Virginia resbalaba a cada paso. El lodo se le metía entre los dedos. Su cuerpo ardía por dentro y se enfriaba por fuera. Cada bocanada de aire era una batalla. «¡Apúrate!», gritaba Guillermo adelante. «¡No te hagas la víctima!». Ella ya no tenía fuerzas para gestos. Solo levantaba los pies como podía, tambaleándose, tropezando. Su vista se nublaba de nuevo. La fiebre la dominaba. Al llegar a un claro del bosque donde no había más que árboles altos y barro por todos lados, Guillermo se detuvo. Miró a su alrededor con frustración. Se llevó las manos al rostro y gritó al cielo. Luego se volteó. «Quédate aquí. Yo me voy un rato. Necesito pensar. Solo. No te va a pasar nada, ya eres grande». Virginia quiso alcanzarlo, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas al barro. La lluvia caía a cántaros ahora, mojándola por completo. Su cuerpo temblaba sin control. Guillermo no volteó. Solo se alejó entre los árboles hasta desaparecer. Y ahí se quedó ella, solita, en medio de la tormenta, con el cuerpo tiritando, las ropas pesadas por el agua, las manos buscando el calor de Dios. Se abrazó a sí misma y se recostó lentamente en el lodo, bajo un árbol grande que la protegía un poco. Su rostro miraba al cielo y sus dedos seguían orando. «Señor, yo sé que tú sí me escuchas», decía en silencio. «No tengo voz, pero mi alma grita. No tengo fuerzas, pero mi fe está viva. Si este es mi final, que sea contigo». El bosque estaba oscuro, húmedo, lleno de sonidos que ella no oía, pero su corazón sordo, seguía latiendo con esperanza. Porque aunque el mundo la hubiera abandonado, ella sabía que el cielo nunca lo haría. Y fue ahí, en ese lugar donde ya no quedaba más que frío y lodo, donde ocurrió algo que ni la ciencia, ni el egoísmo, ni la lógica humana podría explicar. Pero eso es lo que viene después. La tormenta seguía cayendo con furia, como si el cielo se desahogara de años de tristeza. El viento arrastraba ramas, hojas mojadas, lodo, y entre todo eso, una mujer humilde, temblando, con la cara pegada al barro y el alma sostenida por pura fe. Doña Virginia ya no sabía cuánto tiempo había pasado ahí tirada, bajo aquel viejo encino que la cubría como podía.
Tenía las ropas pegadas al cuerpo, los dedos morados de frío y la frente tan caliente que, de no ser por la lluvia, se habría quemado con su propia fiebre. Sus labios se movían muy levemente, como si orara en secreto, aunque ya ni sus pensamientos lograban ordenarse. Pero aún así, sus manos no dejaban de moverse. Con cada dedo formaba una palabra invisible. Con cada gesto decía: Dios, no me dejes. Porque cuando el cuerpo ya no puede más, es el espíritu el que sigue hablando. El bosque estaba en silencio. Solo se escuchaba el tambor de la lluvia golpeando las hojas, el viento cantando entre los árboles y el eco de la soledad. Un silencio abrumador, lleno de todo lo que ella no podía oír, pero sentía con el alma. Y entonces, un crujido, un sonido diferente, un paso, otro más. Virginia apenas abrió los ojos. Todo lo veía borroso. Sus párpados pesaban como piedras, pero algo en su pecho le dijo que no estaba sola. El corazón comenzó a latirle con más fuerza, no por miedo, sino por algo que ni ella misma entendía. Del fondo del bosque, entre la neblina y las ramas mojadas, apareció una figura. Al principio era solo una sombra, grande, firme, majestuosa. Se acercaba con paso lento, pero seguro. No era una persona, no era un ladrón, no era ningún peligro. Era un caballo marrón oscuro, con la crin empapada, los ojos brillantes como carbones encendidos y el aliento formando nubecitas blancas en el aire frío. Tenía el lomo ancho, las patas fuertes y caminaba directo hacia ella, como si supiera exactamente dónde estaba. Virginia lo miró sin entender. Por un segundo pensó que era parte de su delirio, que quizás ya había partido de este mundo y aquel animal era un ángel que venía a buscarla. Pero no, él estaba ahí, de verdad. El caballo se acercó más. No trotó, no relinchó, no hizo ningún movimiento brusco, solo bajó la cabeza con delicadeza y olfateó el rostro de la señora. Luego, con la lengua tibia, lamió suavemente su mejilla. Ella, apenas consciente, extendió la mano con dificultad. Su piel temblaba, pero sus dedos rozaron el hocico del caballo. Fue un instante sagrado, como si dos almas se reconocieran sin necesidad de hablar. El caballo se agachó lentamente hasta recostarse junto a ella. Sí, así como lo lees. Se recostó a su lado, en el lodo, bajo la lluvia, como si supiera que su calor podía salvarle la vida. Virginia se acomodó pegadita a él, casi por reflejo. Sintió su respiración, su cuerpo caliente, el ritmo lento y fuerte de su corazón. Cerró los ojos y por primera vez en muchas horas dejó de temblar. El animal no se movió, no huyó, no pareció asustado, solo estaba ahí, tranquilo, protegiéndola. Y en medio de esa escena imposible, algo sucedió. El viento se detuvo, la lluvia bajó su fuerza. Las hojas dejaron de sacudirse, como si el universo entero estuviera sosteniendo el aliento. Virginia abrió los ojos y con esfuerzo volvió a juntar las manos. Esta vez no para pedir, sino para agradecer. En medio del bosque, empapada, febril y sostenida por el cuerpo cálido de un caballo desconocido, agradeció, porque entendió. Dios no le había hablado con truenos. Dios no le había mandado un milagro ruidoso. Le había mandado un caballo, un ángel con crines. Y en ese momento, la fe de Virginia, esa que nadie nunca entendió, esa que muchos burlaron, esa que su propio hijo despreció, se convirtió en una llama viva, ardiente, invencible, porque ahí, sola, enferma, abandonada, fue testigo del amor más puro que puede existir, el amor sin condiciones. El caballo permaneció toda la noche junto a ella. Cada vez que ella tosía, él la tocaba con el hocico. Cada vez que el viento volvía a soplar, él se paraba sobre sus patas para protegerla mejor. Era como si tuviera instrucciones divinas, como si supiera exactamente qué hacer para que ella sobreviviera. Y en lo más profundo de su corazón, Virginia entendió algo más. Los humanos a veces fallan, a veces gritan,
A veces hieren, a veces se van, pero Dios nunca falla. A veces responde con un abrazo, otras con una canción, otras con un rayo de sol y otras con un caballo marrón en medio del bosque. El amanecer en el bosque no fue como cualquier otro. No hubo gallos, ni campanas de iglesia, ni radios encendidos con música ranchera. Lo único que rompía el silencio era el sonido suave de la brisa rozando los árboles y el goteo lento de la lluvia que aún escurría de las hojas. Todo estaba cubierto de un vapor tenue, como si la naturaleza entera estuviera susurrando algo sagrado, como si guardara respeto por lo que ahí acababa de suceder. Virginia, recostada en la tierra húmeda, abrió los ojos muy despacio. Tardó en recordar dónde estaba. Tardó en recordar por qué su cuerpo dolía tanto, pero cuando giró la cabeza y vio aquel caballo marrón dormido junto a ella, con la cabeza inclinada, cubriéndola como si fuera suyo, todo volvió de golpe. No fue un sueño. El caballo seguía ahí, sus pestañas largas, su respiración profunda, su cuerpo cálido. Todo era real. Era su ángel. Uno con patas fuertes, crin mojada y ojos que no hablaban, pero lo decían todo. Virginia intentó incorporarse, pero su cuerpo no se lo permitió. La fiebre aún seguía ahí, aunque más baja. Su piel estaba helada, pero su alma encendida, como si dentro de ella hubiera despertado una chispa de vida que el mundo no pudo apagar, ni siquiera el abandono. El caballo, al notar que ella se movía, levantó la cabeza lentamente. Se le acercó y le dio un suave empujón con el hocico, como preguntándole, ¿sigues aquí? Virginia, con una ternura imposible de explicar, levantó la mano y acarició su cara. Sus dedos apenas alcanzaban a sostenerse, pero lo hizo. «Gracias», murmuró, aunque sabía que él no la entendía con palabras, pero sí la entendía, porque el caballo cerró los ojos y resopló bajito, como si también estuviera agradeciendo. Era imposible saber de dónde había salido. No tenía montura, ni herrajes, ni marca alguna. Su pelaje estaba limpio, salvo por el lodo, y su actitud no era la de un animal salvaje, ni tampoco domesticado. Era la de un guardián, uno que había llegado en el momento exacto, al lugar exacto, para salvar a alguien que todos ya habían olvidado. Virginia intentó levantarse otra vez. Esta vez, el caballo la ayudó. Se colocó justo detrás de ella y con un movimiento cuidadoso dejó que se apoyara en su lomo. Ella apenas podía mantenerse en pie, pero él la sostuvo con firmeza, como si supiera que no podía soltarla ni por un segundo. Paso a paso, caminaron juntos por la vereda. Un caballo marrón, una mujer anciana. Dos almas unidas por algo más grande que la lógica. El bosque seguía cubierto de niebla, pero en medio de esa bruma, ellos avanzaban, como si Dios les hubiera abierto un camino invisible. Llegaron a una pequeña cueva natural, escondida entre los árboles y la piedra. El caballo se detuvo frente a ella y empujó suavemente a Virginia para que entrara. Era un lugar seco, cubierto de hojas secas, que el viento había traído. Había ahí algo de protección, algo de paz. Virginia se dejó caer lentamente sobre el suelo. El caballo se colocó justo en la entrada, bloqueando el viento con su cuerpo. Estuvo ahí, parado como una estatua, vigilando. De vez en cuando volteaba a verla. Cada tanto se acercaba y le daba un golpecito suave con la frente. Se quedó ahí toda la mañana. Y en ese silencio sagrado, Virginia habló con Dios. No con la voz, ni con rezos aprendidos, sino con su corazón. Le agradeció por haberla sostenido cuando nadie más lo hizo. Le agradeció por haber mandado un ángel con pezuñas y mirada noble. Le agradeció por no haberla soltado, nunca. Pasaron horas, tal vez muchas. El tiempo en el bosque se mide diferente, no por relojes, sino por los latidos del alma. Y el alma de Virginia, aunque golpeada, volvía a brillar. Al caer la tarde, los pájaros comenzaron a cantar. No era un canto festivo, era suave,
como un arrullo, y el viento ya no cortaba la piel. Ahora era tibio, como si anunciara que la tormenta se había ido y que algo nuevo estaba por venir. El caballo se movió un poco, estiró las patas y se acercó a la señora. La miró fijo. Ella, con los ojos húmedos, le sonrió con ternura. «Tú no eres cualquier caballo, ¿verdad?». Él no contestó, claro, pero bajó la cabeza y rozó su frente con la de ella. Un gesto tan humano, tan lleno de amor, que a Virginia se le escaparon lágrimas que no eran de tristeza, sino de esa gratitud que nace cuando uno sabe que ha sido salvado. Después, como obedeciendo una orden celestial, el caballo se colocó detrás de ella y, con una suavidad que asombra, empujó su espalda para ayudarla a levantarse. Virginia lo entendió. Era hora de seguir, hora de salir del bosque, hora de volver transformada. Apoyada en el lomo de su guardián, comenzó a caminar lentamente por el sendero, y mientras avanzaban, algo dentro de ella cambiaba. Ya no era solo una madre abandonada, ya no era solo una anciana enferma, era una mujer que había sido tocada por el cielo, y ese caballo era testigo de un milagro que nadie más vio, un milagro que no vino con truenos, ni rayos, ni palabras en voz alta, sino con ojos dulces, pasos firmes y la capacidad de amar sin condiciones. El atardecer caía sobre el bosque como una cobija cálida después de un día helado. Las nubes, antes negras como tinta, se empezaban a abrir, dejando pasar rayos de sol tímidos que coloreaban la tierra mojada con tonos dorados. El aire, aunque húmedo, ya no dolía en los pulmones. Olía a tierra fresca, a hojas nuevas, a vida. Virginia caminaba despacio. El cuerpo le pesaba, pero el alma la empujaba hacia adelante. Cada paso era un pequeño milagro, cada bocanada de aire, un regalo. El caballo, siempre a su lado, se movía con ella como si fueran uno solo. No había necesidad de riendas ni de palabras. Él sabía a dónde ir y ella simplemente confiaba. El camino por el que iban no era de tierra firme, sino de recuerdos, de fe, de algo que no se podía ver pero sí sentir, y entre ese silencio reverente llegaron a una vieja casita de campo abandonada. La puerta colgaba de un lado, las paredes estaban comidas por la humedad, pero aún ofrecía techo, y algo mucho más valioso, protección. El caballo se detuvo en la entrada, relinchó bajito, como avisando que ese era el lugar. Virginia, jadeando, miró hacia el interior. Había un catre sin colchón, un viejo ropero abierto de par en par y una estufa oxidada que había conocido mejores días. Pero lo importante no estaba en lo que se veía, sino en lo que se sentía. La mujer dio un paso dentro, arrastrando las sandalias mojadas. El caballo la siguió, empujando la puerta con el hocico para que no volviera a cerrarse. Adentro, el aire olía a madera vieja, a soledad, pero también a promesa, como si ese espacio olvidado hubiera estado esperando por ella todo ese tiempo. Virginia se sentó en el borde del catre, respiró hondo, cerró los ojos. No sabía cuánto más podía resistir, pero algo le decía que no estaba sola, que lo peor ya había pasado. El caballo comenzó a caminar por el interior con cautela. Olfateó el piso, empujó una cubeta vacía con la pata, hasta que de pronto salió por la puerta y desapareció en el bosque. Virginia quiso llamarlo, pero su voz era débil, y de todos modos, él no necesitaba palabras. Solo esperó. Los minutos pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido para ver qué pasaba. Y entonces, ahí estaba otra vez. El caballo regresó con una manta vieja colgada del hocico. Era de cuadros rojos y verdes, deshilachada en las orillas. Tal vez la encontró en alguna casa cercana, o quizás alguien más la dejó ahí, guiado por la misma fuerza divina. Virginia la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de un amor tan profundo que no cabía en el pecho. Tú eres un regalo del cielo,
le dijo con los labios casi cerrados, con la voz más baja que un suspiro. El caballo se acostó junto a ella, no al otro lado del cuarto, no cerca de la puerta, justo al lado, como si supiera que esa era su misión, estar cerca, dar calor, cuidar, y así pasaron la noche. Virginia, tapada con la manta y recostada en el catre, dormía profundamente. Su fiebre bajaba poco a poco, y con cada hora que pasaba su piel recuperaba algo de color. El caballo, vigilante, apenas dormía. Sus orejas se movían con cada ruido, atento, como un centinela de carne, hueso y espíritu. En la madrugada, una brisa fuerte golpeó la casita. Una puerta vieja se azotó. El caballo se levantó, caminó hasta la entrada y se quedó firme, como protegiéndola de cualquier cosa que quisiera entrar. Y en ese momento, algo más que el viento cruzó por ese umbral, algo invisible pero presente, algo que no tenía forma pero lo llenaba todo, una presencia cálida, suave, casi palpable, un susurro del cielo que decía: «Aquí estoy, nunca te dejé», porque a veces el refugio no es una casa, ni una cama, ni 4 paredes. A veces el verdadero refugio es sentir que Dios está contigo, aun cuando todo parece perdido, y Dios, en su infinita ternura, se había quedado a dormir esa noche en forma de caballo. Cuando el sol comenzó a asomarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Virginia abrió los ojos lentamente. No había tos, no había dolor, solo un leve cansancio y una paz que no había sentido en años. El caballo la miraba desde la puerta, con esos ojos enormes, tranquilos, brillantes. Virginia sonrió. «Buenos días, mi ángel», murmuró, estirando la mano hacia él. El caballo se acercó, se dejó acariciar, y por primera vez desde que lo había visto, emitió un sonido suave, como un suspiro animal lleno de alivio, como si también él supiera que lo más difícil había quedado atrás. Afuerita, el bosque cantaba. Las aves volvían a llenar el aire con trinos. El viento acariciaba las ramas y el sol calentaba la tierra mojada. Todo estaba en calma, todo estaba bien. Virginia se levantó, aún débil, pero firme. Caminó con el caballo a su lado hasta la puerta de la cabaña y desde ahí miró hacia el cielo. Y no necesitó decir nada. No hubo discursos ni lágrimas dramáticas. Solo un pensamiento claro en su mente, una certeza absoluta. Dios nunca me soltó, y cuando el mundo me dejó en el lodo, Él me recogió con crines y ojos nobles. El sol ya se alzaba sin miedo sobre San Lázaro, pintando de dorado las copas de los árboles y secando lentamente la humedad que la tormenta había dejado atrás. El canto de los pájaros era más vivo que nunca, como si celebraran algo que los humanos aún no entendían. Y allá, entre los arbustos del camino viejo, un niño de no más de 12 años pedaleaba su bicicleta oxidada con dirección al río. Se llamaba Nico, y era de esos chamacos curiosos que no le temían a nada. Flaco, con el cabello revuelto por el viento, las mejillas tostadas por el sol y una mirada vivaz que siempre andaba buscando aventuras donde nadie más se atrevía a mirar. Vivía con su abuela en la entrada del pueblo, justo frente al terreno donde antes había pastado una manada de caballos libres que, según las historias, desaparecieron una noche sin explicación. Ese día, Nico no buscaba nada especial, solo salir, mojar los pies en el arroyo y lanzar piedras al agua. Pero algo extraño lo detuvo en seco. Al llegar a la curva de la vereda del Sopilote, escuchó un sonido. No era un pájaro ni el viento, era un relincho suave, como un llamado. Se bajó de la bici, la dejó contra un árbol y se metió entre las ramas con el corazón latiendo fuerte, y ahí lo vio. Un caballo marrón, de tamaño imponente, parado justo frente a la entrada de una cabaña vieja. Tenía el lomo brillante por el sol, las patas cubiertas de barro seco y unos ojos tan intensos que Nico se quedó congelado. No era miedo lo que sentía, era otra cosa, algo como respeto, como si ese animal no fuera un simple caballo.
¿Y tú, de dónde saliste?, susurró el niño. El caballo lo miró. No se movió, no retrocedió. Solo relinchó otra vez, como si le estuviera pidiendo algo. Luego volteó la cabeza hacia la cabaña, como si quisiera mostrarle lo que había adentro. Nico tragó saliva y dio un paso, luego otro, con cuidado, hasta que se asomó por la puerta de la cabaña. Ahí, en el interior, sobre una manta vieja extendida en el suelo, estaba doña Virginia, pálida, pero con los ojos abiertos, respirando, con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si hubiera pasado la noche hablando con el cielo. «¡Doña Virginia!», gritó Nico sin pensarlo. Ella se asustó al principio, pero al ver el rostro del niño, esbozó una sonrisa suave. Trató de moverse, pero el cuerpo aún le respondía con lentitud. Levantó la mano y le hizo una seña con los dedos, lo único que podía hacer. Nico corrió hasta ella, se arrodilló a su lado y la miró con los ojos muy abiertos. «La andaban buscando. Todos creían que usted ya…». Se detuvo, no pudo decirlo. «¿Qué hace aquí solita?». Virginia señaló al caballo, con una expresión que decía más que 1000 palabras. Nico giró la cabeza y lo volvió a mirar. El animal seguía ahí, firme como un soldado, como un protector. ¿Fue él el que la cuidó? Ella asintió, mientras una lágrima bajaba por su mejilla arrugada. Nico no sabía mucho de milagros, pero ese momento, ese silencio, esa conexión entre la señora y el animal, le erizó la piel. «Voy por ayuda, ¿sí? No se mueva. Voy por mi abuela, por el doctor, por quien sea. Pero usted no se va a quedar aquí sola». El caballo relinchó como si aprobara la idea. Nico salió disparado por el bosque con los pies volando sobre el suelo. Agarró la bici y pedaleó tan rápido que el corazón se le salía por la boca. En menos de media hora, la noticia ya se esparcía como fuego en pasto seco. «Encontraron a doña Virginia», gritaban por las calles. «Estaba viva, en la cabaña vieja. Dicen que un caballo la salvó». En cuestión de minutos, la vereda se llenó de gente. Hombres con sombreros, mujeres con rebozos, niños agarrados de las faldas. Nadie podía creerlo. Muchos ni sabían que Virginia había desaparecido, pero ahí estaban todos ahora, siguiendo a Nico como si fuera un héroe. Guillermo también lo escuchó. Estaba sentado en la cantina, con los ojos rojos, las manos temblorosas y la conciencia llena de nudos. Un viejo entró gritando: «Tu mamá apareció, muchacho, está viva». El vaso de cerveza que tenía en la mano se le cayó al suelo, se quedó helado. Su pecho se hundió como si lo hubieran golpeado por dentro. No preguntó, no gritó, solo corrió. Y mientras corría por el lodo, entre los árboles, con los pies tropezando, una sola pregunta lo taladraba por dentro. ¿Y si ya es demasiado tarde? Cuando Guillermo llegó a la cabaña, la vio, tendida en el suelo, envuelta en una manta, rodeada por vecinos, con el caballo al lado. Se detuvo en seco. El mundo pareció pararse por completo. Virginia lo miró, y en esa mirada no había reproche, no había odio, no había dolor, solo amor. Guillermo se cayó de rodillas. Comenzó a llorar como nunca en su vida. Lágrimas gruesas, torpes, de esas que vienen desde la parte más profunda del alma. Se arrastró hasta ella temblando, con la voz quebrada. «Mamá, mamá, perdón». Virginia alargó el brazo y le tocó la cara. Le limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sus dedos, aunque débiles, temblaron de ternura. No necesitaba escucharlo. Ya lo había perdonado hacía mucho. La gente miraba en silencio. El caballo se acercó, puso su cabeza sobre el hombro de Guillermo, y por un segundo todos los que estaban ahí supieron que estaban presenciando algo sagrado. Nadie dijo nada, nadie se atrevió a romper ese instante, porque algo había despertado. Y no era solo la conciencia de un hijo, era el corazón de todo un pueblo, que por fin abría los ojos ante el amor más incondicional que existe. El sol ya se había posado completamente sobre San Lázaro, y los rayos iluminaban la cabaña vieja como si el mismo cielo quisiera señalarla. Afuera,
El caballo marrón descansaba en la sombra de un mezquite, con los ojos entrecerrados, como si por fin pudiera relajarse. Dentro, el ambiente era denso, no por el calor, sino por todo lo que aún no se había dicho. Virginia yacía ahora sobre un catre improvisado, envuelta en sábanas limpias que una vecina trajo de su casa. Le habían dado un poco de té, le acomodaron una almohada bajo la cabeza y entre sus dedos descansaba un pequeño rosario de madera que alguien colocó ahí con devoción. Ella estaba débil, pero serena. Su rostro se había suavizado, como si el alma le respirara más libre. Guillermo, en cambio, no podía levantar la mirada. Estaba sentado en una banquita de madera al lado del catre, con los codos sobre las rodillas y la cabeza colgando. Llevaba más de una hora en silencio. No lloraba ya, pero por dentro su mundo se estaba rompiendo en pedazos. Y esta vez no había a quien culpar. Afuera, la gente empezaba a dispersarse. Algunos murmuraban entre dientes, otros movían la cabeza con desaprobación. Los rumores se esparcían como pólvora. Dicen que él la dejó ahí a propósito. ¿Cómo va a tener el valor de mirarla después de eso? Ese caballo fue Dios mismo, te lo juro. Pero adentro, entre madre e hijo, la conversación que realmente importaba aún no había comenzado. Virginia movió levemente la mano. Guillermo lo notó y alzó la mirada. Sus ojos, rojos e hinchados, buscaron los de ella. No necesitaban palabras, pero aún así él sintió que debía hablar. «Mamá», dijo con la voz rasposa, casi sin salirle, «no hay perdón para lo que hice». Ella lo miró, no con lástima, no con resentimiento, con amor, de ese que solo las madres entienden. Yo estaba ciego», continuó. «Vivía echándote la culpa de todo, del abandono de mi papá, de la pobreza, de mi rabia. Y tú solo me dabas amor, aunque yo lo pisoteara todos los días». Virginia estiró su mano, la colocó sobre la de él. Sus dedos se movieron lentamente, formando las palabras que tantas veces repitió en su mente. «Te amo, hijo mío». Guillermo apretó los labios con fuerza. El nudo en la garganta no lo dejaba hablar. Se inclinó y apoyó la frente en las piernas de su madre, como si fuera un niño otra vez. «No merezco ni estar aquí», susurró. «Fui un cobarde, un egoísta, y aún así Dios te mandó un ángel. Y no fue un ángel para mí, fue uno a pesar de mí». Virginia cerró los ojos. En su pecho, una paz profunda. No necesitaba escuchar cada palabra, porque sabía lo que estaban haciendo en el corazón de su hijo. Un arrepentimiento sincero, una transformación real. Guillermo se incorporó y tomó su mano con más fuerza. «Voy a cuidarte, con lo poco o mucho que tenga. No importa si me toma el resto de mi vida, yo te voy a devolver cada día que te robé». Virginia asintió levemente, y aunque su cuerpo seguía débil, su alma se sostenía firme, como una raíz vieja que ha sobrevivido 1000 tormentas. Minutos después, el doctor del pueblo, don Abelardo, llegó al lugar. Un señor de bigote canoso y voz firme, conocido por curar más con cariño que con medicina. Entró, revisó a Virginia, tomó su pulso, su temperatura. Al final, negó con la cabeza. «Doña Virginia es fuerte, pero esta vez no fue la medicina lo que la salvó». Guillermo lo miró con los ojos bien abiertos. «¿Entonces qué fue?». El doctor sonrió, cansado pero sincero. «Fue el amor, fue Dios, fue ese caballo. Se fue todo lo que tú no pudiste ser, hasta hoy». Guillermo bajó la mirada. Cada palabra lo golpeaba en lo más hondo, pero no con dolor, sino con verdad. Más tarde, mientras la noche comenzaba a caer y los grillos cantaban su música suave, Guillermo salió al jardín de la cabaña. El caballo aún estaba ahí, de pie, sereno, observando. Se acercó despacio. «No sé si entiendes lo que hiciste», le dijo al caballo, «pero gracias. Salvaste a mi madre y me salvaste a mí». El caballo lo miró como si sí entendiera. Dio un paso hacia él y apoyó su enorme cabeza sobre el pecho de Guillermo. El hombre no pudo evitarlo. Lo abrazó, con fuerza, como si ese animal cargara no solo a su madre,
sino también toda su culpa redimida. En ese momento, el pueblo entero, aunque no lo supiera, fue testigo de algo mucho más grande que un rescate. Fue testigo de una verdad dolorosa que se transformó en esperanza, del egoísmo que se convirtió en ternura, del abandono que se convirtió en regreso, y sobre todo, fue testigo del tipo de amor que el mundo ha olvidado, aquel que no grita, que no exige, que no abandona, el amor que perdona sin condiciones. El pueblo de San Lázaro amaneció distinto. Las calles, que solían oler a tortillas recién hechas y leña quemada, ahora también llevaban el aroma de esperanza. Era como si el aire estuviera más limpio, como si las ventanas abiertas dejaran entrar algo más que luz, algo que solo los corazones atentos podían notar. Después de 2 días en la cabaña, cuando el cuerpo de doña Virginia ya mostraba señales claras de recuperación, el doctor Abelardo dio la indicación: ya puede volver a casa, con mucho cuidado, pero ya es tiempo. Guillermo no dijo nada, solo asintió con un movimiento firme y se levantó de inmediato para prepararlo todo. Desde aquel momento en que pidió perdón, no se había despegado de su madre ni un solo instante. La cuidaba, le calentaba caldito de pollo, le acomodaba la almohada cada hora y le hablaba bajito, aunque sabía que ella no podía oír. Por primera vez le hablaba con el corazón, no con la boca. La gente del pueblo, que antes apenas cruzaba palabras con él, comenzó a mirarlo diferente, no con desconfianza, sino con ese tipo de respeto que uno siente al ver a alguien que eligió cambiar de verdad. Esa mañana, una carreta prestada por don Genaro llegó hasta la cabaña. Guillermo la había limpiado, le puso un colchón suave y una sombrilla para que el sol no molestara a su madre en el camino. Ayudado por Nico, el mismo niño que la había encontrado, acomodó cuidadosamente a Virginia entre cobijas con un sombrero grande para proteger su rostro. Y entonces el caballo apareció otra vez. Venía desde el bosque, caminando con paso lento pero firme, con la cabeza en alto y la mirada tranquila, como si supiera que la misión no estaba completa, como si aún no fuera momento de despedirse. «Ahí viene el ángel», dijo una señora que estaba parada cerca, con los ojos brillando. Guillermo se acercó al caballo, lo acarició con respeto, con cariño, con esa mezcla de amor y agradecimiento que no se puede explicar. Luego volteó hacia Virginia, quien lo miraba desde la carreta, con una sonrisa débil pero sincera. «¿Crees que quiera venir con nosotros?», le preguntó Guillermo en voz baja, casi como si temiera romper algo sagrado. Virginia movió los dedos con lentitud, formando una sola palabra: «Sí», y así fue. El caballo caminó al lado de la carreta durante todo el trayecto de regreso al pueblo, sin amarrarlo, sin ordenarle, por voluntad propia. A cada paso, la gente salía de sus casas, aplaudían, lloraban, se santiguaban. Algunos se acercaban a Virginia con flores. Otros simplemente tocaban su mano como si tocaran un milagro. «Bienvenida, doña Virginia. Dios la bendiga. Ese caballo es cosa del cielo». Virginia no podía oír esas voces, pero sentía todo en su corazón. Se notaba en su mirada húmeda, en la manera en que sus dedos se movían en silencio, agradeciendo a cada persona, a cada gesto, agradeciendo la vida y al cielo. Cuando llegaron a casa, algo dentro de Guillermo se quebró de emoción. La casita de adobe, la de las paredes con grietas y los geranios colgando en latas de café, estaba igual que siempre, y al mismo tiempo completamente distinta. No era la casa la que había cambiado, eran ellos. Con ayuda de los vecinos, bajaron a Virginia y la acomodaron en su sillón favorito, ese que daba justo frente a la ventana donde siempre miraba el atardecer. Afuera, en el pequeño jardín de bugambilias, el caballo se acostó tranquilamente bajo la sombra del limonero. No tenía intención de irse, no tenía dueño, no tenía nombre, pero había elegido quedarse.
Guillermo lo miró desde la ventana y le preguntó a su madre con un tono suave, casi como si hablara con una niña. ¿Cómo quieres que se llame? Virginia lo pensó unos segundos. Luego movió las manos con calma. Formó una palabra en el aire. Esperanza. Guillermo sonrió con los ojos brillando. Esperanza. Está perfecto. Desde ese día, Esperanza se volvió parte de la familia. No dormía en un establo, ni comía en corral. Dormía libre en el jardín bajo el cielo. Cada mañana, cuando Virginia salía a tomar el sol, él se acercaba a que lo acariciara. Se quedaba ahí, inmóvil, con la cabeza recargada sobre su regazo, como si entendiera todo. Guillermo, por su parte, se convirtió en un hombre nuevo. Consiguió trabajo estable, dejó el alcohol y cada domingo acompañaba a su madre a misa, caminando lento junto a ella, mientras Esperanza lo seguía a pocos pasos, como un guardaespaldas de 4 patas. Y aunque algunos aún murmuraban, la mayoría solo podía decir una cosa: ese caballo no es de este mundo. Pero para Virginia sí lo era de este mundo, pero enviado por otro más alto. Un mundo donde los silencios también se escuchan, donde las oraciones con las manos también llegan al cielo, donde Dios, cuando quiere responder, no necesita truenos, solo un caballo de mirada noble que sepa amar sin condiciones. Era una de esas tardes en las que el sol no quema, acaricia. Una brisa suave movía las hojas de los árboles y el cielo tenía un azul tan limpio que parecía recién pintado por los ángeles. En el jardín de la casita de adobe de doña Virginia, todo estaba en calma. Las bugambilias floreaban con fuerza, los limones colgaban pesados del árbol y entre las sombras, Esperanza, el caballo marrón, descansaba recostado, con los ojos entrecerrados, como si también estuviera orando. Virginia estaba sentada en su sillón favorito, justo frente a la ventana. Vestía su rebozo color vino, el que usaba solo en días especiales. Su cabello, ya completamente blanco, lo llevaba trenzado con una cinta azul cielo. Sus mejillas, antes pálidas, ahora tenían un suave rubor natural. Tenía entre las manos una Biblia abierta y sus dedos se movían lentamente, orando, agradeciendo sin prisa, como quien ha aprendido que la vida no se corre, se abraza. Guillermo estaba a su lado, regando las plantas con una cubeta de agua. De vez en cuando, miraba a su madre y sonreía. Ya no había palabras duras, ya no había rencor. Solo ese amor sereno, ese cariño que se cultiva con paciencia como las flores del jardín. Ese amor que resucita cuando uno se atreve a dejar morir el orgullo. El pueblo entero había cambiado su manera de verlos. Ya no eran la señora sorda que vivía sola y el hijo amargado que nunca saludaba. Ahora eran la historia viva del milagro. El testimonio de que la fe y el arrepentimiento sincero pueden transformar lo imposible. Y claro, el caballo también era parte del milagro. No había un solo niño que no supiera su nombre. No había un abuelo que no contara su historia bajo el portal. No había una misa en la que el padre Jorge no mencionara que Dios puede usar incluso un caballo para hablarnos si tenemos oídos en el corazón. Esperanza seguía ahí, no se fue nunca. Dormía en el jardín, caminaba por el pueblo con libertad, y cuando llegaba la tarde, se recostaba junto a la ventana de Virginia, como si supiera que su presencia era un bálsamo para el alma. Un día, una periodista de la ciudad llegó al pueblo. Quería grabar un reportaje sobre lo sucedido. Entrevistó a todos, al niño Nico, al doctor, a las vecinas, al mismo Guillermo. Grabó al caballo, a Virginia orando con las manos y a toda la comunidad reunida en la capilla agradeciendo a Dios. Cuando le preguntó a Virginia si quería decir unas palabras para la televisión, ella solo sonrió, juntó sus dedos y escribió en un papel: «Cuando nadie me escuchó, Dios sí. Y cuando más sola me sentí, me mandó a Esperanza, con patas, crines y corazón». Ese papel, sencillo y escrito con letra temblorosa, se volvió viral. Miles de personas compartieron la historia. En escuelas,
Iglesias, plazas y hasta hospitales hablaban de la señora que oraba en silencio y fue escuchada por el cielo. Pero para Virginia, la verdadera recompensa no estaba en las cámaras ni en las visitas. Estaba en la paz que ahora habitaba su casa. Estaba en el café por las mañanas con su hijo, en las flores que seguían abriendo, en el caballo que relinchaba suave al verla, y en la certeza de que Dios no se olvidó de ella, ni siquiera cuando el mundo sí lo hizo. Una tarde, mientras el sol se escondía y pintaba de naranja los cerros lejanos, Virginia se levantó con ayuda de Guillermo, caminó hasta el jardín y se recargó en el tronco del limonero. Esperanza se le acercó, bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de ella. Virginia acarició su rostro con lentitud, le cerró los ojos y en silencio pensó: «Gracias, Señor, por mostrarme que tus respuestas a veces no vienen en voz alta, sino en forma de un caballo que supo amar mejor que muchos hombres». Y ahí se quedaron los tres, una madre, un hijo y un ángel con crines, porque hay oraciones que no se oyen pero mueven el cielo, y hay respuestas que no vienen con alas pero llegan con patas y corazón. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si esta historia tocó tu alma, te hizo pensar o simplemente te emocionó, entonces no fue por casualidad. Dios también habla a través de los relatos que llegan justo cuando más lo necesitamos. Ahora dime, ¿tú también has sentido que la vida te dio la espalda alguna vez? ¿Alguna vez te preguntaste si Dios te escucha cuando nadie más lo hace? ¿Estás dispuesto a ver con otros ojos los pequeños milagros que te rodean cada día? Esta historia no solo es un testimonio, es un llamado a reflexionar, a reconciliar, a perdonar y a abrir el corazón, porque a veces las respuestas no vienen en palabras, sino en actos de amor silencioso. Si este video despertó algo en ti, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte. Comparte tu experiencia, tu historia, o simplemente deja un amén si tú también crees que Dios nunca llega tarde. Y claro, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás al tanto de más historias conmovedoras que te harán ver la vida con nuevos ojos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces Dios no grita, te habla bajito, con patas, crines y mucho amor.